Hola, buenas noches. Me presento, me llamo Luis Fernando Díaz. Bueno, les voy a explicar sobre la teoría de la personalidad. Bueno, para los que no sabían, esta es una teoría relacionada con muchos autores y entre ellos los que voy a explicar se llama pues la teoría de Carl Rogers. Bueno, básicamente no voy a comenzar con él, sino voy a comenzar diciéndoles como la introducción de qué es la personalidad en el ser humano desde lo psicológico, desde lo psicológico. Y pues, bueno, nos dice que, en la introducción nos dice que la personalidad tiene que ver mucho con la psicología, porque es un estudio que hace parte de la psicología. Pues conocer de manera aproximada los motivos, las emociones y los sentimientos en el ser humano, ¿sí? Cómo el ser humano actúa a través del ambiente y al momento de relacionarse con otras personas en sí. Eh, Cómo el ser humano actúa a través de sus emociones y de lo cómo y sí y cómo va él moldeando lo que él ve a su alrededor desde que es pequeño hasta cuando crece, ¿sí? Hasta cuando ya es hasta su vejez. Teoría, pues que no existe una sola teoría, sino que existen muchas teorías en sí, de muchos autores, y pues que es una teoría que es muy difícil de comprender como si fuese el cerebro, porque de ahí viene nuestra personalidad, del cerebro. Y el cerebro, como ustedes saben, es un componente que está muy poco descubierto por el ser humano. Entonces es muy difícil que nosotros entendamos nuestra personalidad desde un punto científico, sino más bien entendamos la personalidad desde un punto más psicológico, por decirlo así, porque es muy difícil de entender. La personalidad se divide en tres componentes, que es pues, la definición de la personalidad, lo, de- lo que es el carácter y el temperamento. Este es otro componente. O sea, la definición, el carácter, el temperamento y pues la teoría, que es lo que acabo de decir anteriormente. Esos tres componentes son lo que hace que la personalidad se defina. El desarrollo de esta, pues, dice que nacemos con una personalidad, ¿sí? En nuestra niñez, pero que nosotros la vamos moldeando a medida que nosotros vemos con nuestro entorno, vemos cómo nos relacionamos, entendemos la vida. Y pues cómo nosotros aprendemos a través de muchas actividades con otras personas y con las personas que pues que tienen mucha más experiencia que nosotros desde que nosotros somos niños, ¿no? Bueno, pues el origen se dice que es genético o se dice que es o se dice que es que genético o por decirlo así que nosotros nacimos ya con una personalidad desde la infancia. Bueno, en genético hace referencia a la herencia que nosotros tenemos digamos, con nuestros padres. Entonces esa herencia que tenían nuestros padres, esa personalidad que tenían ellos, desde que ellos nacieron prácticamente, esa personalidad que ellos moldearon durante toda su vida, nosotros la copiamos en nuestro cuerpo y pues la copiamos en nuestros genes y pues vamos a tener prácticamente casi la misma personalidad que ellos. Eso en el aspecto hereditario. Ese es uno de los orígenes. Otro origen es que, pues que nosotros, eh, bueno, cambiamos por muchas circunstancias, o sea, nosotros aprendemos, o sea, copiamos esa personalidad demasiado fácil cuando nosotros somos muy pequeños, ¿sí me hago entender? Pues porque nosotros no percibimos de la misma manera las cosas cuando somos pequeños, porque nuestro cerebro no está completamente desarrollado. Y pues esos son dos aspectos ahí, el hereditario y pues la influencia de las personas cuando nosotros somos pequeños. Esos son dos aspectos de origen sobre la personalidad que nosotros eh, sí hemos desarrollado y que pues aún no se sabe cuál de los dos aspectos es verídico. Pues se dice que ambos son válidos, pero no se sabe cuál. Pues para muchos autores, como les venía diciendo, lo del temperamento y el carácter,
Para muchos autores, la combinación del temperamento y el carácter forma lo que nosotros llamamos personalidad. La combinación de estas dos palabras forma lo que nosotros llamamos la personalidad de la persona, su forma de comportarse con los demás. ¿Es temperamento y carácter? Eh, el temperamento son las características hereditarias, como venía diciendo anteriormente, supuestamente en los orígenes, pero esto es otra cosa. El temperamento son las características supuestamente hereditarias que nosotros tenemos desde pequeños. Bueno, ya sea cognitivo, de comportamiento y pues las emociones que nosotros sentimos y cómo nos expresamos. Y el carácter son aquellas conductas que nosotros moldeamos con los entornos que nos rodean. Es decir, si nosotros estuvimos mucho tiempo en un trabajo que nos exigían, nosotros vamos a determinar una cierta personalidad en ese ambiente. Digamos, en un trabajo, en una casa, en la escuela, nosotros siempre vamos a tener un comportamiento diferente. Y pues son todas aquellas conductas que nosotros vemos alrededor de nuestro entorno, ¿sí me entienden? O sea, las conductas que nosotros, eh, pues según lo que yo entendí, lo que nosotros hacemos, la conducta que nosotros manejamos en ese instante. Bueno, para culminar, pues ahora sí hablando de Carl Rogers. Bueno, Carl Rogers decía que nos habla sobre el enfoque en el ser humano, sobre la persona, el enfoque en el ser humano y su personalidad. Él decía que el ser humano es siempre positivo, que no sufre de enfermedades. O sea, él decía que el ser humano es una persona positiva, que no sufre de enfermedades, que siempre es amigable con los demás, que siempre supera sus metas y todo lo contrario al psicoanálisis, que lo decía otro autor que se llama Freud, si no estoy mal. Freud hablaba sobre el psicoanálisis, que el psicoanálisis es todo lo contrario a la teoría de Carl Rogers, que es positivismo en el ser humano. Pues Freud decía sobre el negativismo en el ser humano y sobre las patologías, o sea, las enfermedades producidas por el negativismo del ser humano. Pero Carl Rogers se desvió de esa teoría. Lo que quiere explicarnos es sobre lo positivo que es el ser humano en sí y cómo él puede superar sus propias metas. Nos habla sobre un ser humano que se va actualizando. Carl Rogers nos habla sobre un ser humano que se moldea en el ambiente, que se moldea a través de sus experiencias y esa teoría la determinó como teoría de la teoría de la actualización, la tendencia actualizada, que el ser humano se va moldeando a través de sus experiencias y de lo que conoce a través del ambiente y de lo que va conociendo a través de su vida cotidiana. Bueno, para culminar, Carl Rogers nos habla sobre el ser humano y sus metas, como lo venía diciendo. Nos habla de un yo y nos habla de las metas. Cuando están alejadas, pues sentimos frustramiento, nos sentimos frustrados. Y cuando están cercanas, pues sentimos un ego alto y pues sentimos como una satisfacción a nosotros mismos. Y pues cómo esto influye en nuestra personalidad, ¿no? Cómo hechos negativos y hechos positivos influyen en nuestra personalidad. Pues lo que son las metas, eso es algo que influye mucho en la personalidad de una persona. Porque, o sea, puede cambiar su vida radicalmente, ¿no? Como todos sabemos. Bueno, como todos, por último, pues nos habla que el ser humano tiene que moldearse, pero a la vez tiene que sobrevivir, porque es un ser cambiante, es un ser que le gusta actualizarse a sí mismo, que le gusta autorreflexionarse, autoconstruirse a sí mismo para, pues sí, para ser superior a otras especies. El ser humano es superior en ese aspecto con relación a otras especies, que le gusta siempre autocorregirse a través de su raciocinio y que el ser humano es un ser
con mucha... Sí, que le gusta mucho la supervivencia, que le gusta mucho deslimitarse, o sea, no tener límites en sí. Y ya, muchas gracias por su atención. Y pues que pase mi siguiente compañero. Bueno, primero que nada, buenos días. Esta es nuestra presentación sobre la teoría de la personalidad. Esta, primero que nada, la desarrolló Carl Rogers, el principal fundador. Eh, para entrar en contexto, muchos profesionales del campo del psicoanálisis, de la psicología, habían desarrollado y estudiado las causas del comportamiento humano. Algunos de ellos creían que una de las principales causas fuera los estímulos externos. Sin embargo, lo que propuso Carl Rogers y otros de su misma escuela fue que ésta se enfatizaba en la libertad de los individuos, es decir, de las personas, a la hora de tomar el rumbo de nuestras vidas, es decir, tomar nuestras decisiones. Esto al mismo tiempo significa que ni los factores biológicos ni los ambientales son determinantes en nuestro comportamiento del día a día y no nos arrastran, por decirlo de alguna manera, hacia diferentes tipos de toma de decisiones. Citando en mis fuentes, dice que en concreto Carl Rogers creía que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modo en el que consigue ir acercándose o también alejándose de sus principales objetivos en la vida, es decir, las metas que se haya propuesto. Esto es importante resaltarlo, ya que Carl tenía un desarrollo más que todo humanista para crear el progreso de la misma persona en sí durante toda su vida. Dentro de esto, eh, se cree que hay un concepto de una persona, que es la persona altamente funcional, que es la que es capaz de proponerse todo en la vida. Esa es básicamente la visión del ser humano que tenía este fundador, este autor. Él tenía cinco o siete aspectos fundamentales a resaltar que tenía que tener este tipo de persona. Bueno, la primera de ellas es la apertura a la experiencia. Esta tiene que ver primero a la aventura, es decir, eh, que la persona no opta como una actitud defensiva, sino que lo contrario prefiere explorar nuevas posibilidades, nuevas experiencias. Ese tipo de personalidad se define por la aceptación de las emociones asociada a lo que se está viviendo en ese entonces y al no evitar las emociones negativas, sino que en lugar de eso aceptarlas. Bueno, en cuanto a la tercera, está la confianza en uno mismo. La misma propuesta lo dice. Y está, principalmente, no se tiende a apoyarse en códigos de comportamiento que, digamos, que se hayan mandado desde de manera externa, lo cual respeta un poco la parte de la propuesta de Carl. La siguiente es la creatividad. Esta dice que digamos que esta base proporciona como lo necesario para que puedan desarrollar sus actividades o su misma creatividad para lograr sus metas. La siguiente es la libertad de expresión. Es decir, que estas personas hacen que sean capaces de encontrar nuevas opciones de comportamiento en esas partes donde aparentemente solo hay muy pocas. Después tenemos a lo que es el carácter constructivo. Digamos que este tipo de personalidad propone o muestra una gran facilidad para que dé respuestas a todas esas necesidades de manera imparcial, tanto de manera negativa como positiva, como para que pueda darse un punto a favor dentro de ambos casos y no haya repercusiones en el futuro. Y por último tenemos el que ya dice que se trata del mismo desarrollo personal, en donde este se considera como el motor de vida de las personas altamente funcionales, del tipo de persona que busca Carl. Se vive como un proceso de cambio constante, en donde nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que se va pasando de una etapa a otra sin tener un fin específico. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video y a continuación vamos a dejarles una actividad por quizzes.